Hola, bienvenida a mi canal Tintineos en Papel, yo soy Ana Silvia y hoy vamos a continuar con el Booktube World Tour o Tour literario y vamos a ir a España con un autor que honestamente a mí me encanta, me fascina, creo que su escritura es maravillosa y él es Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón es un novelista, guionista, un escritor español que nació en Barcelona en 1964. Dato curioso, él nació el 25 de septiembre, es decir que Carlos Ruiz Zafón es Libra y murió el año pasado, en el 2020, en junio. Carlos Ruiz Zafón es un escritor súper exitoso y honestamente a mí me encanta su estilo de escritura y una de sus obras más conocidas es precisamente La sombra del viento, que es el libro del que les quiero hablar hoy, que tiene más de 15 millones de ventas. Y La sombra del viento es el primer libro de una serie de libros que se llama El cementerio de los libros olvidados. Sin embargo, quiero hacer un asterisco y aquí les quiero decir que esta serie de libros no tiene un orden cronológico. Es decir que a pesar de que este es el primer libro de la saga, no se tiene que leer primero. Puedes leer primero uno de los otros tres. Yo, de hecho, la primera vez que leí un libro de Carlos Ruiz Zafón fue precisamente este, que es El prisionero del cielo. Y El prisionero del cielo está protagonizada por Fermín, así se llama el personaje principal, que de hecho Fermín aparece aquí, en La sombra del viento. Sin embargo, aquí es un personaje secundario, es un personaje muy importante, pero es secundario, y en El prisionero del cielo podemos conocer muchísimo más a Fermín, su vida y sus antecedentes antes de aparecer acá. Primer libro de El cementerio de los libros olvidados es primero La sombra del viento, el segundo es El juego del ángel, el tercero es precisamente El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. Algo que sí les quiero comentar es que, bueno, yo leí primero El prisionero del cielo y cuando lo leí me gustó muchísimo, le di 4 de 5 estrellas, pero honestamente creo que si hubiera leído primero La sombra del viento, tal vez me hubiera gustado muchísimo más y yo creo que hubiera entendido ciertas cosas que tal vez no entendí. Y como les menciono, no es necesario leerlos en orden cronológico, pero creo que hay como ciertos guiños o ciertas referencias o ciertas metáforas que, como yo no conocía a ciertos personajes antes de este libro, no entendí. Es decir, por ejemplo, aquí sale Daniel Sempere, que es el protagonista de este libro, y pues aquí pude conocer a Daniel de una manera muchísimo más profunda de lo que lo conocí acá. Entonces creo que hubo ciertas escenas o ciertos momentos que tal vez hubiera comprendido mejor o que tal vez hubieran tenido un significado o una relevancia más importante de la que tuvieron en mi primera lectura, porque yo no conocía toda la historia de Daniel, pero ahora que la conozco, honestamente me da ganas de volver a leer El prisionero del cielo porque sé que voy a comprender la historia en otro nivel, en cómo afecta a otros personajes que ahora conozco. Sin embargo, creo que es una excelente novela y se las recomiendo mucho. Pero hoy les quiero hablar de La sombra del viento. La sombra del viento yo sé que se ve como un librote, pero honestamente se pasa volando, se pasa súper rapidísimo porque es una historia que te engancha y es un estilo de narrativa muy bello y también muy fácil de leer. Realmente Carlos Ruiz Zafón escribe de una manera que te envuelve. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a leer una cita como ejemplo de qué es a lo que me refiero. Esta es la página 511. De tanto temer me olvidé de que me hacía mayor, de que la vida me pasaba de largo, que había sacrificado mi juventud amando a un hombre destruido, sin alma, apenas un espectro. Cierro cita. Bueno, a esto me refiero que es una escritura fluida, es una narración fluida, es una narración que creo que tiene adjetivos muy certeros en el sentido de que no es una escritura que esté súper aglomerada de adjetivos muy específicos o muy complicados, sino que tiene los justos y necesarios pues para que describir lo que está sucediendo y también lo hace de una manera bella. Incluso yo me atrevería a decir que incluso un poco
musical, no es prosa poética, no a ese grado, pero sí en un sentido que toda la novela yo creo que mantiene cierto ritmo, y un ritmo que es suave, un ritmo que te agarra pero no te suelta, y sin darte cuenta estás avanzando y pasando y pasando y pasando páginas, pero no es una escritura acelerada, no es una escritura violenta y no es una escritura difícil en el sentido de que tenga palabras súper específicas o súper rebuscadas, para nada, pero sí es una escritura muy bella y tiene muchas metáforas también muy bonitas. Y bueno, eso en el sentido de la narración. También algo que me gusta mucho es que pues hay varios personajes, ¿no? Y cada personaje tiene su personalidad muy bien definida. Entonces, por ejemplo, los diálogos de Daniel son muy diferentes a los diálogos de Fermín. Que, por ejemplo, si yo abriera el libro así y viera un diálogo, yo sabría si es de Fermín o si es de Daniel, porque son tan particulares, las personalidades están tan bien hechas que se identifica claramente qué personaje es quién. También los personajes me parecen muy complejos, muy bien hechos, muy variados. Tenemos a Daniel, tenemos a Fermín, tenemos a Tomás, tenemos a Bea, tenemos muchísimos personajes, pero en ningún momento te pierdes en la historia. Por lo mismo que están tan bien definidos, tampoco es difícil como ubicar quién está hablando, porque hay diferentes temporalidades dentro de la novela. Tenemos el presente, que es donde está Daniel, pero constantemente tenemos flashbacks o analepsis de cosas que sucedieron en el pasado, y hay personajes que estaban en el pasado que ya no están en el presente. Entonces en ese sentido es muy claro también saber de quién se trata, porque si por ejemplo tenemos a un personaje que se sabe que pues está muerto en la actualidad, pero se habla de él en el pasado, sabemos claramente pues quién es, y viceversa, porque a veces hay momentos en los que se habla del pasado antes de que Daniel naciera. Entonces es muy fácil en ese sentido identificar quién está hablando y en qué momento de la historia estamos. La sombra del viento está ubicada en Barcelona en 1945, pero como les menciono tenemos estas analepsis y también hay pues saltos temporales, y Daniel es hijo de un librero. Un día su padre decide llevarlo al cementerio de los libros olvidados, y el cementerio de los libros olvidados es un lugar maravilloso y precioso que a mí me encantaría que existiera en la vida real, y si existe, por favor, alguien invíteme, que es este lugar secreto al que solo pueden ir los libreros o los amantes de los libros, que es prácticamente una biblioteca. Está llena de libros olvidados, es decir, de libros que la gente pues se fue olvidando de sus historias, se fue olvidando de sus autores, pero que alguien creyó que valía la pena que se siguieran recordando, entonces los fueron a dejar a este lugar que se llama el Cementerio de los Libros Olvidados. Entonces los libreros y los amantes de los libros del futuro pueden ir a este lugar, agarrar un libro al azar de todas las estanterías de libros, leer este libro y tener la misión de darlo a conocer, de regresárselo al mundo y a la humanidad y de hacerlo permanecer en la historia. Entonces, cuando Daniel es llevado ahí por su papá al cementerio de los libros olvidados, él encuentra un libro, lo agarra y ese libro se llama La sombra del viento. Daniel se enamora completamente de ese libro, le parece el mejor libro que ha leído en su vida. Entonces Daniel está pues tratando, ¿no?, de cumplir esta misión y de dárselo a conocer al mundo. Y aquí es cuando comienza la historia, porque resulta y resalta que cuando Daniel empieza a hablar de la sombra del viento, descubre que realmente hay algo extraño, y es que hace algunos años había una persona que nadie sabe quién es, que estuvo cazando y quemando todos los libros del autor de La sombra del viento, que se llama Julian Carax. Entonces todos los coleccionistas y todos los libreros le ofrecen a Daniel muchas cantidades de dinero por el libro, pero él se rehúsa completamente porque está enamorado de ese libro, está enamorado de esa historia, y él aceptó la misión de darla a conocer, de llevar ese libro de nuevo a la gente, de darlo a conocer, que no se ha perdido en la historia. Sin embargo, Daniel descubre
que alguien lo empieza a seguir. Y aquí comienza lo misterioso, lo peligroso de la historia, ¿no? Daniel descubre que alguien comienza a seguirlo y que hay alguien que no quiere que esa historia y que ese libro resurja a la luz. Entonces Daniel comienza esta investigación de por qué, quién es esta persona que está cazando los libros, por qué esta intención de desaparecerlo, no solo eso, sino que también la policía se empieza a involucrar. Realmente Daniel se encuentra en una situación que lo sobrepasa completamente, pero ya está en medio, podríamos decir, ya está en medio de la tormenta y él está tan entregado al libro y luego va descubriendo y va investigando qué es lo que pasó y va descubriendo tantos misterios, tantas injusticias que él inevitablemente más y más y más se va involucrando en todo lo que está alrededor de este libro. Él se da cuenta de que hay tantas injusticias y de que hay tanta tristeza y él ve que puede hacer algo al respecto. Entonces todo esto se vuelve una tormenta y una persecución increíble y al mismo tiempo, como les menciono, él es un joven que está viviendo pues lo que es el primer amor y las amistades y las relaciones. Entonces es una historia que de verdad tiene todo, o sea, yo le veo romance, le veo misterio, le veo características de la novela detectivesca, pero al mismo tiempo le veo de la novela histórica porque les menciono está ubicada como en los 40 de España. Entonces es una novela impresionante, de verdad, y como les menciono es súper fluida, en ningún momento me perdí. De hecho esta es una lectura que me tomó como un año o más de un año terminar porque por cuestiones de la escuela la ponía en pausa, pero en ningún momento me perdí. Me parece maravillosa, honestamente es de mis mejores lecturas del año y yo no sabía en qué iba a acabar, o sea, porque a mí también me encantan los misterios, me encanta la literatura de detectivesca, policíaca, pero como les menciono, esto era más allá de eso, no solo era el misterio, sino también el romance y también es política, también es una novela que habla de cuestiones políticas. También creo yo que se retrata muy bien la sociedad de ese momento y los valores que tenían pues la mayoría de la gente conservadora de ese momento también se abordan y también se habla pues desde diferentes perspectivas, la gente que pensaba de una manera más conservadora y cómo eso lo llevaba a tomar ciertas acciones y la gente que no, y cómo eso lo llevaba a tomar tal vez otras acciones y los diferentes caminos y las diferentes situaciones que estas diferentes perspectivas de vida, pues qué consecuencias tenían, todo eso al mismo tiempo en un ambiente hostil y de guerra también, porque como les menciono, pues se ubica en España a los 40. Es una obra muy completa. De verdad, la ambientación es espectacular. Yo honestamente puedo ver que el autor sabía de la sociedad, de las costumbres y de cosas tan básicas como es la transportación o los servicios o cómo era realmente la sociedad de ese momento. Está muy bien hecho y la historia está también muy bien construida y también es como, la historia es como un círculo también. Yo honestamente veo el círculo, el cierre perfecto. A mí me encantó, me fascinó de principio a fin. También la resolución de los personajes. También creo que es una obra realista en el sentido de que pues, es la guerra, ¿no? Es un ambiente hostil y habla de lo que es la hostilidad y la injusticia y la brutalidad del momento sin, y aquí me parece muy importante, sin glorificar y sin enaltecer la violencia. Yo honestamente recomendaría este libro a cualquier amante de los libros porque esta idea, como les menciono, del cementerio de los libros olvidados me parece bellísima y me parece algo maravilloso que creo que a cualquier lector pues nos encantaría, pero también me parece una gran lectura para alguien que tal vez no le guste tanto leer. Creo honestamente que este libro tiene algo para todos, creo que tiene algo para que les guste a todos y lo recomiendo muchísimo. 5 de 5 estrellas. Definitivamente quiero leer el resto de la saga de Los cementerios de libros olvidados. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, se los recomiendo enormemente. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Recuerda que también subo contenido de libros y obras de arte a Instagram, TikTok y Twitter. Y pues recuerda que subo videos cada 2 semanas. Espero que tengas una Navidad preciosa con tus seres queridos. Nos vemos. Hasta luego.
y también quiero